La voz se escucha desde el oriente, su reino está aquí. Los entendidos corren a las aguas saciando su sed. Edifiquemos la casa, haciendo su voluntad. El plan nos es revelado en este lugar. Un tiempo nuevo en su presencia, un tiempo nuevo en su palabra, y seremos sumergidos hoy en casa de presencia. Un tiempo nuevo en su presencia, un tiempo nuevo en su palabra, y seremos sumergidos hoy en casa de presencia. Un tiempo nuevo llegó. Un tiempo nuevo llegó. En casa de presencia. Amén. Buenos días a todos. Que Dios me los bendiga. La verdad es de que siempre es un honor, es un privilegio poder estar acá compartiendo de la palabra del Señor con todos ustedes. Me gozo de ver la casa del Señor casi llena el día de hoy. Qué bendición. Y bueno, pues vamos a entrar directamente en materia, ¿verdad? Vayamos al libro de San Marcos, capítulo número 10, verso 25. Amén. Dice ahí que es más fácil es pasar un camello por el ojo de una aguja que entrar un rico en el reino de Dios. Inclinemos nuestro rostro, vamos a orar brevemente para darle inicio. Amado Padre Celestial, vengo acá en esta mañana, Señor, primero para darte toda honra y toda gloria, Padre. Que lo que el día de hoy, Señor, salga de mí, sea tu palabra, Señor, sea el mensaje que tú quieres darle a tu pueblo en este maravilloso día, Padre. Te pido que puedas abrir nuestros oídos espirituales, Señor, para poder escuchar ese mensaje que tú tienes para nosotros, Padre. En el nombre de tu Hijo amado, Cristo Jesús, Señor. Pues hoy vamos a hablar nuevamente acerca de lo que se platicó la semana pasada, solamente que de otro punto de vista. El Señor dice en su palabra que Él en el huerto del Edén plantó árboles, de toda clase de árboles, y dio la instrucción para que el hombre comiera de cada uno de esos árboles. Pues cada uno de nosotros, cada uno de ustedes es un árbol y tiene un fruto que dar. Para mí, para nosotros va a ser un gozo poder escuchar a cada uno de ustedes, poder compartir de lo que ustedes tienen. Porque podemos estar hablando del mismo pasaje de la Biblia que vamos a hablar el día de hoy, que es el mismo que se platicó, que se habló la semana pasada, solo que hoy lo vamos a ver en el libro de Marcos. La semana pasada lo vimos en el libro de Mateo. Pero aunque es el mismo
mensaje básicamente, cada uno de nosotros le vamos dando nuestro toque especial. Y por eso es tan importante que nosotros nos animemos a compartir de la palabra de Dios. Que no nos conformemos solamente con lo que recibimos de una persona, que sería en este caso el pastor, sino que realmente tomemos ese paso para poder exponer también y poder darle ese toque personal que cada uno de nosotros tenemos. Amén. Entonces, les digo acá en Marcos 10:25 que es más fácil que un camello pase por el ojo de una aguja que un rico entrar en el reino de Dios. Pues hoy vamos a hablar y tratar de profundizar en qué es o a qué se refiere cuando habla de un camello, cuando habla aquí del ojo de una aguja, a qué se refiere cuando la palabra habla de un rico y a qué se refiere cuando estamos hablando del reino de Dios. Todo esto empieza en Marcos 10:17, un poquito más arriba, donde dice: al salir él para seguir su camino, vino uno corriendo e hincando la rodilla delante de él, le preguntó: Maestro bueno, ¿qué haré para heredar la vida eterna? Aquí cuando habla de él, se refiere a nuestro Señor Jesucristo. Y viene aquí habla de un joven rico. Dice, pero se refiere a él como uno. El pastor nos habló la semana pasada que cuando acá se habla de uno, es porque esta persona ya se había hecho uno con el Señor, ya había llegado a una elevación para poderse considerar como uno. Pues viene él y se hinca delante de Jesús y le pregunta: Maestro bueno, ¿qué haré para heredar la vida eterna? Ahora, si vamos a Mateo 7:21, unos capítulos un poquito antes, unos 3 capítulos antes, ahí el Señor nos dice que no todo el que me dice Señor, Señor, entrará en el reino de los cielos. Este individuo, o como la Biblia si miramos los títulos de los pasajes, aquí lo identifica como un joven rico. Viene y le dice: Maestro bueno, ¿qué haré para heredar la vida eterna? Entonces, debiéramos de preguntarnos cuál en verdad es la intención con la cual este joven viene y se presenta delante del Señor. Dice aquí que él viene corriendo, ¿verdad? Llega con una premura para presentarse delante de nuestro Señor. Y todavía viene y le dice Maestro bueno, o sea que reconoce que la palabra que Jesús trae, que ha estado predicando y que ha estado compartiendo, pues es buena. Pero en verdad, ¿cuál es la intención o cuáles son los motivos de este joven por venir y hacerle la pregunta a nuestro Señor Jesucristo? Ahora recordémonos que no todo el que le dice Señor, Señor entrará en el reino de los cielos. Y muchas veces venimos nosotros
venimos a la iglesia, estamos en un culto y estamos alabando, estamos adorando, pero en realidad ¿con qué intención? ¿Con qué motivo? ¿Qué es lo que nos está empujando para presentarnos delante del Señor? Luego el Señor le responde a este joven: ¿por qué me llamas bueno? Ninguno hay bueno sino solo uno, Dios. Como nuestro Señor tenía todo el don de discernimiento activo en él, podría ver a las personas y ver cuáles eran sus motivos, cuáles eran sus pensamientos, aún más allá de lo que ellos mismos podían conocer. El Señor conoce cuáles son nuestros motivos, cuáles son nuestros pensamientos. Él, antes de que nosotros le digamos o le pidamos algo, Él ya conoce, ya sabe qué es lo que nosotros en verdad buscamos de Él. Y aquí déjenme presentarles mi opinión en esto, ¿verdad? Al leer la palabra, yo creo que como muchos de nosotros, cuando nos presentamos delante de Dios, más allá que buscarlo porque en verdad lo amamos, porque en verdad queremos hacer su voluntad, nosotros en verdad lo que buscamos es su aprobación. Es su aprobación. Aquí creo yo que este joven corría porque él, y dice más adelante, cómo él había vivido su vida. Él aparentemente había ya cumplido con los requisitos, según él, para heredar la vida eterna. Y yo creo que lo que él buscaba era una palabra de aprobación de parte del Señor, diciéndole: hijo mío, pues ya has hecho lo que te toca y puedes entrar en la vida eterna. Pero el Señor siempre nos va a ir elevando el estándar. Cuando nosotros llegamos a un nivel, Él siempre va a ir buscando que nosotros subamos un escalón más. Y esto lo podemos ver bien aquí en este pasaje. Porque después sigue en el verso 19 diciéndole Jesús al joven: los mandamientos sabes, no adulteres, no mates, no hurtes, no digas falso testimonio, no defraudes, y honra a tu padre y a tu madre. Jesús viene y le responde a este joven según el conocimiento que él ya tiene, ¿verdad? Porque Jesús ya sabía que lo que este joven estaba buscando era una palabra de aprobación. Entonces viene el joven y responde y le dice: todo esto lo he hecho desde mi juventud. En el verso 20. Nosotros muchos de nosotros hemos pasado ya muchos años en una iglesia, incluso sirviéndole al Señor, y algunos ya actuando como líderes dentro de una congregación. Y hemos estado haciendo muchas cosas que creemos que esto nos permite llegar a un nivel espiritual donde el Señor nos pueda decir: hijo mío, entra en el reino. Pero
cuando el joven le dice a Jesús que él ya ha estado practicando estas cosas desde su juventud, el Señor le responde, y aquí esto es bien poderoso, en Marcos 10:21, porque Jesús mirándole dice que le amó, dice, y le dijo, una cosa te hace falta, vende todo lo que tienes, dalo a los pobres y tendrás tesoro en el cielo, y ven, sígueme, tomando tu cruz. Jesús viene y a pesar de cual fuere la intención o cual fueran los motivos de este joven de presentarse delante del Señor, viene y lo ve con ojos del Espíritu, lo ve con amor, de tal manera que viene y le da la clave para que él pueda heredar o entrar en el reino de Dios. Y aquí podemos ver una cuadratura que si nosotros la cumplimos, nosotros podemos también heredar el reino de Dios. Una cuadratura es un llamémosle una fórmula que el Señor presenta dentro de su palabra, donde podemos a través de 4 componentes podemos lograr una activación, podemos lograr una revelación de lo eterno, y podemos lograr perfeccionarnos para poder entrar en el reino de Dios. Entonces aquí le habla y le dice al joven que tiene que vender todo lo que tiene. El Señor a cada uno de nosotros nos ha creado, dice, a imagen y semejanza de Él. Desde la eternidad fuimos creados y se nos fueron dados dones, estos dones son los bienes que nosotros tenemos que venir y dar. ¿A quiénes? A los pobres. Los pobres son aquellos que están sedientos, que están hambrientos y que están necesitados de la palabra de Dios. Entonces, nos han dicho que este pasaje lo que dice es de que aquellas personas que son acaudaladas o pudientes o que tienen muchas cosas materiales, ellos no pueden entrar en el reino de Dios. Se nos ha predicado que solo la gente de escasos de recursos pueden entrar en el reino de Dios. Pero en verdad de lo que aquí habla de los bienes espirituales, de los bienes que se nos han sido dados desde el principio para poder expandir, para poder compartir con todos aquellos necesitados espiritualmente. En el discipulado pues hemos estado aprendiendo acerca de los pobres, en espíritu. Son aquellos que necesitan, que siempre mantienen un deseo ferviente de buscar de Dios, de buscar de lo espiritual. Entonces, el Señor aquí nos viene, le dice a este joven que tiene que vender sus bienes y que tiene que darle a los pobres.
Entonces, los pobres que están dispuestos a comprar, porque están dispuestos a esforzarse, a pagar un precio por obtener también esos bienes espirituales. A ellos son los que tenemos que darle o venderle los bienes espirituales que el Señor nos ha dado. Cuando nosotros ponemos nuestro corazón en el cielo o en lo espiritual, en lugar que en las cosas materiales o las cosas, los bienes de esta tierra, de este mundo, entonces estamos vendiendo nuestros bienes espirituales. Estamos dando todo lo que tenemos. Cuando venimos y nos ponemos a estudiar la palabra, nos ponemos a meditarla y luego compartirla con los demás, entonces estamos dando nuestros bienes. ¿A quiénes? A los pobres, porque solo los pobres están dispuestos a recibir la palabra, dispuestos a recibir esos dones o esos bienes. Si una persona es rica, no va a estar dispuesta porque según ellos tienen todo lo que necesitan. Luego pasamos a Marcos 10:22 y dice: pero él, hablando del joven, afligido por esta palabra, se fue triste, porque tenía muchas posesiones. El corazón de este individuo, de este joven, aquí podemos ver que no estaba puesto en las cosas del cielo, no estaba puesto en las cosas espirituales, estaba puesto en lo material, en lo terrenal, en todos sus bienes que él poseía, y que no estaba dispuesto en ese momento a dejar. Él no comprendió que de lo que nuestro Señor realmente le estaba hablando. Él puso su mirada en lo material. Entonces, eso nos pasa a nosotros constantemente. Cuando el Señor viene y nos pide que nosotros hagamos cosas para Él, hagamos, por ejemplo, que nos pongamos a estudiar la palabra, que nos sacrifiquemos en llegar a la iglesia antes para poder apoyar al equipo de servicio de la iglesia. Cuando el Señor nos pide que nos reunamos para poder platicar de las cosas de Dios, o para poder platicar del ministerio y cómo podemos ayudar y apoyar para que este vaya avanzando. Nosotros no estamos dispuestos a dejar los bienes materiales para poder hacer la voluntad de Dios. A veces por muy frívolo que sean esos bienes naturales, no estamos dispuestos a dejarlos. Entonces, nos pasa lo mismo que le pasó a este joven. No entendemos de que todo lo que hay en esta tierra es pasajero, es temporal, se va a terminar. El día que nosotros ya no estemos acá, ya no vamos a depender de nada de eso. El día que el Señor nos llame a su presencia, ya nada de lo que hemos hecho ahora, en esta tierra va a tener relevancia. Entonces, el corazón de este joven no estaba dispuesto, no estaba
porque él tenía muchas cosas por las cuales ocuparse en este plano terrenal. Amén. Entonces, viene Jesús y mirándolo alrededor le dijo a sus discípulos: cuán difícilmente entrarán en el reino de Dios los que tienen riquezas. Aquí Jesús pues habla a aquellas personas que no son pobres de espíritu, porque estos confían en las riquezas de este mundo y creen que con tener esas riquezas ellos tal vez van a poder vivir para siempre. No han comprendido que estas riquezas son solamente un medio para poder sobrevivir en este mundo, mientras estemos en este mundo, que es un tiempo ínfimamente pequeño comparado con la eternidad que el Señor nos ofrece, ¿verdad? Y luego vuelve a repetir el Señor lo mismo en el verso 24, cuando el Señor les vuelve a decir: hijos, cuán difícil es entrar en el reino de Dios a los que confían en las riquezas. Los que tienen riqueza y los que confían en las riquezas. ¿En dónde está puesta nuestra confianza? Les pregunto, y me hago yo mismo la pregunta: ¿en dónde está puesta mi confianza? ¿Estará puesta en lo que tengo en el banco? ¿Estará puesta en mi trabajo? ¿Estará puesta en mis amistades? ¿Dónde está mi confianza? Es algo en lo que nosotros tenemos que meditar todas las mañanas, todos los mediodías, todas las tardes, en todo momento. Debemos de meditar en dónde está puesta mi confianza. Y volvemos a Marcos 10:25, donde dice: más fácil es pasar un camello por el ojo de una aguja que entrar un rico en el reino de Dios. Este es un verso que lo hemos escuchado mucho, muchos lo sabemos de memoria, y hay hasta cierta controversia de cuál es la interpretación de este verso. Algunos dicen que aquí hubo un error de traducción, porque en el griego en el cual se tradujo la palabra de Dios del arameo, hay una palabra camelo que se escribe Kamelo, que es muy similar a otra palabra griega que es camilo, Kamilo. Camelo pues se traduce a camello, el animal que todos conocemos, pero camilo se traduce a un lazo grueso, una soga, aquellas que se usan, tal vez las han visto, que usan para amarrar los barcos al muelle, ¿verdad? Entonces, muchos dicen que a lo que Jesús se refería aquí era que es más fácil que entre un lazo, ¿verdad?, grueso en el ojo de una aguja, que un rico entrar en el reino de Dios. Pero también encontré de que hay un accidente geográfico donde existen dos peñascos y hay un pasadijo bien angosto en medio de estos dos peñascos, donde difícilmente cabe una persona. A estos le llaman aguja en esas regiones y especialmente en el tiempo que Jesús anduvo
anduvo en la tierra. Entonces, algunos que estudian esto, pues dicen que Jesús se refería a que es muy difícil que un camello, o sea, el animal que en ese entonces se usaba para carga, podría pasar por este estrecho pasadizo, creo que se dice. ¿Cómo? Pasadizo. Bueno, entonces era también algo imposible, ¿verdad? Pero también al ojo de aguja le había en las ciudades en ese entonces siempre había una entrada principal con un portón, ¿verdad? Grande. Pero también había a la par de ese portón una pequeña puerta que la usaban como una puerta de emergencia donde solo pasaba una persona. Entonces a esa puerta también le decían el ojo de la aguja. Y era también imposible que un camello pasara por esa puerta pequeña, ¿verdad? Pero bueno, cual fuere que sea la interpretación, digamos, correcta de esto, estamos hablando de algo que para nosotros, para el hombre, es imposible hacer, ¿verdad? Que un camello pase por el ojo de una aguja. Pero yo les digo también más adelantito en Marcos 10:27, y con esto quiero cerrar. Marcos 10:27 dice: entonces Jesús mirándolos les dijo. ¿Por qué les miraba? Porque ellos acababan de decirle, los discípulos, se estaban murmurando entre ellos como era su costumbre, estaban diciendo, pues, qué tan difícil es o quiénes podrán entrar en el reino de Dios, porque como Jesús siempre va elevando el nivel, subiendo el estándar, ¿va? Para poder entrar en el reino. Entonces Jesús les voltea y les dice, como aquí el pastor nos dice continuamente, no han aprendido nada. Les dice, para los hombres es imposible, dice, mas para Dios no, porque todas las cosas son posibles para Dios. Entonces, cuando nos ponemos a ver estos versículos, y muchas veces nos ponemos hasta a debatir entre nosotros, y decimos, qué tan difícil es entrar en el reino de Dios. Pues yo les digo que no, porque si en verdad nosotros hacemos la voluntad de Dios, si en verdad nosotros buscamos aprender cuál es la voluntad de Dios para poder obedecerla, nosotros aprendemos a confiar en Él. Aprendemos a confiar en los bienes del Espíritu en lugar de los bienes naturales. Y empezamos a darnos cuenta de que con Dios todo es posible. Y es la única manera que nosotros podemos venir y ganarnos y entrar en el reino de Dios. Porque si tratamos de confiar en nuestras propias fuerzas, tratamos de confiar en nuestros bienes, en todo lo que nosotros podemos hacer por nuestra cuenta, nunca vamos a lograr entrar en el reino de Dios. Solamente cuando ponemos a un lado, cuando nos deshacemos de las cosas que nos atan a esta tierra, cuando aprendemos a que no depende de eso, cuando aprendemos de que sea la circunstancia en la que estemos,
el Señor nos ama y Él nos va a proveer de lo que es necesario para que nosotros podamos activarnos y conectarnos con la eternidad. Solamente ahí nosotros vamos a poder entrar en el reino de los cielos. Mis hermanos, yo el día de hoy pues les digo que acá estamos como jóvenes ricos y nos hace falta todavía esa medida, esa cuadratura para poder entrar en el reino de los cielos, pero los vengo a animar porque no es imposible. Se dan cuenta que para Dios todo es posible. Así que Dios me los bendiga. Podemos inclinar nuestro rostro, vamos a orar para que el Señor pueda bendecirnos con esta palabra. Amado Padre, gracias Señor por este privilegio, por esta oportunidad que me has dado para poder compartir de tu palabra, poder compartir de tu pan, de lo poco que me has dado, Señor. Padre, yo te pido que tú puedas hacernos entender, Señor, hacernos entender que un camello no puede entrar en tu reino, porque sea un lazo, sea un animal de carga, un camello es algo que no es un animal que no es entendido. Pero nosotros sí tenemos la capacidad de poder entender tu palabra, poder escuchar tu voz, porque tú desde el principio, desde la eternidad nos creaste y nos has hablado y nos has amado, y solo nos falta volver a encontrarnos contigo, volver a activar nuestros oídos espirituales, volver a activar nuestros sentidos, nuestra vista espiritual, Padre, para poder verte y poder escucharte, Señor. Y solamente tu voz, solamente tu palabra nos puede dar la llave, nos puede dar la entrada al reino eterno, Padre. Gracias, Señor. Te doy gracias por cada uno de los que estamos acá, Padre. Te pido, Señor, que tú bendigas la vida de cada uno de nosotros, Padre. En el nombre de Jesús. Amén. Y seré como árbol plantado en el mar, y serás como el sol que me da de su paz. Me guiarás por sendas de justicia